Con ustedes, Reencarnado, capítulo 31. Isla Central 4. Los señores del clan con cautela pero rápidamente establecieron un arreglo para rodear al demonio. Pero sus opiniones estaban divididas. Algunos de ellos pensaron: eso, si lo conseguimos, es bueno. El mini cristal era bueno ya sea que lo usaras o lo recolectaras. Había bastantes artículos bonitos que se podían comprar con solo 2 o 3 de ellos. La bandera de la colina de Alicnon creó un aura alrededor de la persona que sostenía la bandera que aumentó la velocidad de regeneración, así como la fuerza y la resistencia en un 5%. En la situación en la que los artefactos y las runas no tenían mucha diferencia entre las personas, los artefactos que se podían obtener de los mini cristales mostraban una clara diferencia con respecto a otros artefactos. Un objeto que podría crear diferencias entre los señores. Y 5 personas por un mini cristal. Este era un número significativo incluso para un señor. Si se liberaran 100 y los clanes los distribuyeran, seguirían siendo 8 por clan. Significaba que durante una emergencia grave, podrían moverse con fuerzas suficientes para actuar como base para un nuevo comienzo. Y había muchos otros usos para él también. Pero algunos señores de los clanes pensaron así: maldita sea, no se pueden esparcir. Las personas que se muevan con el mini cristal estarán felices. Pero entonces, ¿qué pasaría con los de abajo? Y los clanes no eran los únicos aquí, no había forma de que los monopolizaran. No podían hacer que cada uno de los miembros de su clan escapara sin importar cuántos reunieran. En ese caso, es mejor defender en su lugar. El hada quería que sufrieran pero no quería que todos murieran. Esto probablemente fue creado para que pudieran sobrevivir si se esforzaban. Debían disminuir en lo posible el número de personas que ascendían prematuramente. Necesitaban convertirlos en artefactos tan pronto como los tuvieran para poder deshacerse de otros pensamientos. Los dos tipos de opinión eran diferentes, pero la conclusión era la misma. Lo conseguiré pase lo que pase. Los dos señores del clan hicieron una expresión un poco ansiosa mientras establecían la formación. Si los miembros del clan pensaban lo mismo, los pensamientos de los que no pertenecían al clan eran un poco diferentes. Hijos de puta. Simplemente siguen tratando de reprimirnos. ¿Crees que no sabemos lo que están pensando? Ojin rechinó los dientes. Los miembros del clan y los que no pertenecían al clan fueron tratados por igual y recibieron la misma distribución si se miraba desde el exterior. Pero esto solo se debió al hecho de que la situación en estos días fue bastante estable. Podían sentirlo cuando miraban las cacerías de los miembros del clan. Tan pronto como reciban ese símbolo de aspecto extraño, comenzarán a cuidarse el uno al otro. Por otro lado, los miembros del clan se quedaron con ellos porque pensaron que los que no eran miembros del clan necesitaban ayuda para ver cómo les estaba yendo, pero la forma en que los trataban era casi como si estuvieran tratando a criminales potenciales. No permitieron ninguna forma de comunicación entre personas que no pertenecían a clanes de diferentes clanes y separaron deliberadamente los terrenos de caza entre ellos para evitar que ocurriera cualquier forma de reunión. En tal situación, ¿quién entre sus 90 familiares y posibles 70 enemigos sería arrojado primero en una situación peligrosa? Incluso si su fuerza de batalla fuera similar, los que no pertenecen al clan serían eliminados uno por uno. Y no importa cómo uno lo pensara, este mundo no parecía que la dificultad estuviera establecida de tal manera que estuviera bien para ellos defenderse decentemente. Mira ese demonio en este momento.
No había forma de que esa cosa fuera débil y muchos de ellos morirían de ahora en adelante. Así que tuvieron muchas oportunidades durante el próximo mes. Así que tenían que cuidar de sus propias vidas. Pero, todavía sería difícil, ¿verdad? En este momento, muchas personas, incluidos ellos mismos, ya se habían acercado al demonio. Ya que no había nadie que quisiera cargar contra el demonio que acababan de ver. Y las personas detrás de ellos eran más un problema que los demonios. Probablemente no haya muchos que no apunten a ese cristal. Pero solo estaban tomando miradas, nadie pudo cargar contra él. Lógicamente, sabían que las posibilidades de que les cayera un cristal eran increíblemente bajas. Incluso existe la posibilidad de que sean apuñalados por la espalda, incluso si logran casi matar al demonio. Dado que incluso él haría tal cosa si pudiera obtener el cristal al matar a ese tipo. Si alguien ya estuviera peleando, podría haber una oportunidad para mí. En ese momento sucedió algo. Kuruduk algo saltó desde el centro de la formación de defensa. La existencia que estaba cargando hacia el demonio a una velocidad increíble gritó en voz alta. Regresa tanto como sea posible. Ese tipo es... Los ojos de Ojin brillaron mientras miraba a Ansoo que estaba cargando contra el demonio mientras gritaba tan fuerte que resonó en todo el campo de batalla. Vuelvan. Este tipo es extremadamente peligroso. Sí, solo mírate así. Ansoo miró a los señores que también lo miraban desde el otro lado del campo de batalla y luego salió corriendo rápidamente. Lo conseguiré. La gran espada de tamaño mediano en las manos de Ansoo cortó el aire mientras hacía un fuerte ruido. Kuwaank. El demonio, que se había quedado quieto, hizo un sonido bestial cuando interceptó a Ansoo moviendo su puño. Keerduk. La gran espada de Ansoo cortó la piel pero no pudo causar una herida profunda. Y si eso no fuera suficiente, el área que había sido lesionada estaba sanando rápidamente. Como esperaba, incluso cuando es una versión más débil. Demonios miembros del clan del mal. Sus apariencias eran similares a las de los humanos. Si descartas el hecho de que tenían 4 metros de altura y tenían cuernos saliendo de ellos. Pero este tipo era una especie completamente diferente de los humanos. No puedo bajar la guardia ni por un momento para matar a este tipo. Estaba bastante bien hasta ahora. El bocadillo en la nube ganó porque la pieza oculta se había desechado después de usarse limpiamente. Le había sobrado uno ya que todas sus runas se habían cambiado a incoloras, pero también lo había fumado deliciosamente, por lo que lo había cuidado limpiamente. Había aumentado su defensa y resistencia con el anillo de Nurmaa y la serpiente devoradora de lunas. Ahora no iba a haber una situación en la que moriría accidentalmente por una habilidad. Pero esto aún no era suficiente. Falta potencia de ataque. Mostrar su poder de ataque contra humanos que tenían poca resistencia y que realmente no podían recibir golpes bien como una carrera era simplemente un acto infantil. La mayoría de los humanos aquí estaban cerca de ser sobrehumanos, pero su capacidad para recibir golpes y sus defensas eran las mismas que las de los humanos normales. Una situación en la que morirían si fueran apuñalados en sus partes vitales. Por otro lado, las cosas que necesitaba cortar para poder llegar al castillo del señor demonio eran demonios. Incluso si fueran versiones más débiles. Dejando a un lado la defensa y las resistencias, su capacidad para recibir golpes estaba en una dimensión diferente porque son de una raza diferente. Estos tipos incluso tenían 2 corazones, por lo que continuarían luchando incluso si apuñalases uno de los corazones.
Necesito luchar contra él durante medio día como la bestia carnívora. En otras palabras, para vencerlo usando el arma decente que sostenía y que podía recogerse en la mazmorra, básicamente necesitaba luchar. Por eso necesitaba aumentar su poder de ataque. Usando los cristales que obtendría al matar la cosa frente a sus ojos. Las runas aumentarán constantemente mientras caza, pero lo que dictó el poder de ataque fueron los artefactos. Oh. Hanzō cargó despiadadamente contra el demonio mientras balanceaba la gran espada de tamaño mediano en sus manos. Todos los sentidos de Hanzō estaban enfocados en el demonio. Y los movimientos del demonio comenzaron a formar una imagen tridimensional en la cabeza de Hanzō. Y pronto Hanzō y el demonio comenzaron a pelear mientras creaban ruidos como una tormenta. Pero solo un breve momento después de que comenzó a pelear, un movimiento que esperaba pero que no deseaba, sucedió fuera de los sentidos de Hanzō. Tisk. Hanzō frunció el ceño ligeramente. Ojin murmuró mientras se acercaba lentamente a Hanzō. Aunque es fuerte, la habilidad física del demonio no era algo a lo que pudiera enfrentarse. Ya que Hanzō, que iba en contra, parecía un monstruo. Pero apuntar al cristal no era algo para lo que uno necesitaba ser fuerte. Mirando la situación, no te acerques demasiado, todavía no era el momento de bajar la guardia. Ya que sería peligroso si esa cosa decidiera ir por los más débiles primero. Pero entonces no habrá espacio para que él interfiera si el demonio murió, o estuvo a punto de morir, si estaba demasiado lejos. Algunas personas que tenían pensamientos similares a los de Ojin comenzaron a cerrarse en la formación que rodeaba al demonio lentamente. Lo que significaba que buscarían oportunidades mientras Hanzō peleaba. Oh. Hanzō murmuró para sus adentros. Sus pensamientos no estaban equivocados. Dado que definitivamente había una posibilidad de que pudieran ir a por ello, pero, ¿cómo podrían las habilidades físicas del demonio ser todo lo que tiene? Había otra cosa aterradora sobre los demonios además de sus habilidades físicas, que estaba en una dimensión diferente en comparación con las de los humanos. El problema era que no había forma de que él supiera cuál era esta habilidad racial. Básicamente, fue al azar. Debido a esto, incluso Hanzō no hubiera tenido pensamientos de atacarlo sin sus resistencias y el anillo de Nurmara. Parece que todavía no lo está usando, definitivamente es un ataque de área de efecto. Si fuera una habilidad de un solo objetivo, entonces ya la habría usado. Hanzō, que había estado reflexionando por un momento, hizo una expresión fría. Bien. Su propósito es claro. No estaba mal aumentar el nivel de alerta de los demás matando a algunos de ellos. No, era mejor limpiar a personas como estas tomando prestadas las manos del demonio. Dado que no tendría ningún poder excedente para escapar de la lucha contra el demonio. Incluso antes de que los pensamientos de Hanzō pudieran terminar, el cuerpo del demonio, que estaba inmóvil hasta ahora, comenzó a calentarse. Empezó a preparar esta habilidad porque el número de personas a su alrededor era suficiente. Y pronto el aire circundante comenzó a arder, luego se convirtió en un anillo cuando explotó hacia afuera desde el demonio. La llama negra, que se había extendido de una manera negruzca rojiza, irradiando hacia afuera mientras quemaba el aire. Hanzō, después de mirar fijamente la llama negra durante un rato, aplicó el poder de Nurmara, la destrucción de poder, en la espada que ganó en el subsuelo, la gran espada de tamaño mediano de Karkil y luego blandió. Oh. El Nurmara había dividido la llama negra así como así. Como esperaba, no es algo de lo que reírse, pero el poder de Nurmara no era algo que uno pudiera usar gratis.
Ansoo frunció el ceño cuando sintió que el maná se escurría de su cuerpo. Si su magia, que aumentó el poder de destrucción de energía, no alcanzó la etapa incolora, es posible que no haya podido cancelarla y que solo haya sido cubierto con ella. La ola frente a él se había dividido, pero las otras partes cargaban despiadadamente mientras se dirigía hacia los demás. Maldita sea. Atrás. Uruk. Las personas que habían visto las oleadas de llamas negras comenzaron a correr rápidamente hacia atrás, pero algunas personas desafortunadas habían sido atrapadas debido a la rápida velocidad de las llamas. Los cuerpos de los no miembros del clan que no pudieron escapar hacia atrás tocaron ligeramente la ola. Pero las personas que habían sido tocadas por la llama se encogieron mientras gritaban. Maldita sea. Uaak. La llama instantáneamente se agrandó como si se tragara a la persona entera. Y la persona cubierta de llamas gritó mientras rodaba por el suelo. El hada solo había tirado 1 a 2000 personas. ¿Cómo podría algo así ser débil? La única razón por la que lo había arrojado era porque aún podía dañarlos mucho incluso si se enfrentaba a 2000. No había levantado sus resistencias por nada. Pero ataques como ese que cubrían un área grande eran mucho más débiles en comparación con las habilidades de un solo objetivo. Pero este era solo el caso de él, que tenía resistencias al igual que el anillo de Nurmaa, y los otros aventureros que no tenían resistencias mágicas tenían mucha fuerza pero no diferían mucho de la gente común en lo que respecta a la resistencia a las llamas. Lo que significaba que no había mucha diferencia entre ellos y un hombre corriente arrastrado por la explosión de un contenedor de gas. Él era del descenso de las llamas, ¿eh? Infierno ardiente, demonio de 3 anillos. Este tipo de chicos era lo peor posible para otras personas que no sea él. Podría ser diferente si tuviera una ascendencia diferente, pero los otros aventureros básicamente no tenían casi nada que hacer contra este tipo. Los miembros del clan y los que no pertenecen al clan retrocedieron rápidamente cuando vieron el ataque que había estallado. Se habían dado cuenta de que sus ventajas eran demasiado horribles para hacer algo con números. Quédate así. Ansoo, después de mirar a las personas que ya no se le acercaban, cargó contra el demonio así y los demás hicieron una expresión de renuencia mientras miraban al demonio y a Ansoo. Kuruduk. Ansoo exhaló bruscamente mientras cortaba la cabeza del demonio. Cuando Ansoo cortó el cuello del demonio, salieron algunas runas y un pequeño cristal. Cuando Ansoo agarró las runas con su mano derecha, la serpiente comedora de runas se comió celosamente la runa mientras distribuía las runas de manera uniforme. Y cuando agarró el cristal con su mano izquierda, se convirtió en un pequeño símbolo y quedó grabado en su mano izquierda. Los ojos de las personas que miraban cambiaron ligeramente. No pudieron matarlo. Pero no había reglas que dijeran que la persona que lo mató tenía que tomarlo. Cuando las expresiones de todos se volvieron sombrías, Ansoo, que había visto esto, sonrió. ¡Wow! No me mires de una manera tan aterradora. Mientras todos lo miraban por esas palabras, Ansoo sonrió mientras hablaba. Si subo porque da demasiado miedo, ¿quién va a luchar contra esa cosa de ahora en adelante? Por supuesto que podrían matarlo si lo cargan con números. Ya que podrían usar un método especial que complementaría sus resistencias con habilidades. Pero el hecho de que aumentarían las bajas era definitivo. Reencarnado, capítulo 32. Isla Central 5. Ansoo se encogió de hombros ante las miradas dirigidas a él. Por supuesto que no tenía pensamientos de subir. Esto era simplemente una amenaza.
ya que no estaba aquí para recoger algunas runas más. Y por eso no podía conceder ninguno de los cristales que saldrían de ahora en adelante. Los señores deberían tener una conversación conmigo. Todos hicieron una expresión amarga cuando se acercaron a él, desaparecieron de la vista hacia otro lugar mientras todos los miraban. Tisk. No estoy seguro de si fue algo bueno. Gutae murmuró solo después de que terminó la conferencia. La propuesta de Ansou era muy sencilla. Realmente es un caso especial. Gutae en realidad sabía que concedería todos los deberes de defensa y deambularía solo. Ya que no hay nadie para detenerlo incluso si lo hizo. Sería solo que si decidiera no cazar a ninguno de los muertos vivientes y cazar continuamente debajo y solo regresar para cortar la cabeza del demonio en el momento en que todos se convirtieran en un desastre luchando contra él. Dado que la posibilidad de que alguien lo bloqueara si les decía que recibiría el último golpe era una pregunta en sí misma. ¿Quién podría bloquearlo con tal poder e invisibilidad? Pero Ansou no hacía esas cosas. ¿Qué está pensando? ¿Qué? En conclusión, significaba que él mismo asumiría el riesgo de los demonios. Si tomas en cuenta la fuerza de los demonios, significa que Ansou asumió una gran carga solo, incluso si tuvieras que calcular en beneficio de los cristales. Por sus acciones, parecía que él era una persona que se impacientaba porque no podía salvar a alguien. Aunque no tiene nada de malo. Los demonios son peculiares. No había suficiente información porque solo había salido uno. No sabía si todos usaban habilidades similares o si saldrían otras más fuertes de ahora en adelante. Ya que el problema no era la fuerza sino sus ventajas. No parecía que no pudieran vencer a Ansou si todos en el clan cargaban contra él. Pero cosas como esa tenían ventajas realmente horribles. Como piedra, papel y tijera. Ya era difícil matarlo debido al hecho de que recibía muy bien los golpes, pero también usaba magia de área de efecto. No era que no pudieran matarlo si usaban habilidades y rasgos, pero al menos ocurrirían unas pocas decenas de muertes. No era un número bajo, incluso en términos del total, y si eso sucediera cada vez que vinieran los demonios, entonces todos podrían morir. Así que la propuesta de Ansou de hacerse cargo del problema con los demonios no estuvo mal. Y el cristal tampoco era tan tentador. Eso es solo una trampa. No era realmente atractivo para los señores de los clanes que tenían que salvar a la mayor cantidad posible de sus clanes, incluso si los artefactos que se podían obtener al recolectarlos eran buenos e incluso si el cristal podía usarse en emergencias. Y la razón por la que querían conseguirlo tanto era porque sería muy difícil si cayera en manos de otros. Nadie sabía qué tipo de locura haría un soberano que había alcanzado su propia seguridad cuando las cosas se volvían peligrosas. Ya que simplemente podrían escapar incluso si las defensas caen. Es mejor que no se resuelva nada. Él acaparando todo era la mejor opción, pero esto era imposible. Los numerosos señores de los clanes distribuyen los cristales. Este era un buen plan, pero en realidad no significaba mucho. No habrá mucha ganancia si piensas en los números que perderían al adquirir los cristales, así como en el hecho de que estos dificultarían determinar la fuerza de cada uno. Y había algunos que no pertenecían al clan con un poco de fuerza. Estos tipos no dudarán en golpearlos por la espalda durante los momentos decisivos de tomar el cristal. Ya que solo podían tomar el cristal y subir. De cualquier manera, era mejor si tanto los demonios como los cristales no existieran. El hecho de que Ansou tomaría todo no difería mucho de la regla que decía que las gotas de un monstruo que alguien mató van a esa persona.
Aunque me pone de los nervios que una persona obtenga todos los cristales, también miró el catálogo. Se alinearon artefactos increíblemente amenazantes. Si tuviera que elegir entre estas cosas que iban a parar a manos del señor del clan o las manos de Hanzho, entonces elegiría lo último. ¿No es una locura? Tal cosa, un objeto que podrías comprar con 15 cristales. Todos tus aliados dentro de los 300 metros aumentaron todas sus estadísticas en un 15%, incluso si solo lo estabas sosteniendo. Y si tocabas el tambor, los efectos eran aún más gloriosos. Un latido para aumentar la velocidad de regeneración de quienes lo escucharon, 2 latidos disminuyeron la percepción en un 15%, pero aumentaron la fuerza y la agilidad en un 25% y 3 latidos incluso aumentaron las resistencias. No podías usarlo durante 5 días una vez que lo venciste 3 veces, pero incluso la idea de que otro clan además de él tuviera esto era aterrador. Y no importa cómo lo mirara, el valor de esta cosa no era simplemente 15 cristales. La única razón por la que se le ocurrió por qué había sido catalogado como 15 cristales era, 1. Era un precio que parecía que se podía ganar si los señores del clan se golpeaban y se mataban entre sí y luchaban. Si fuera un precio absurdo como 100, entonces podría haberse dado por vencido, pero 15 era bastante factible. Y parecía que todos los objetos del catálogo eran así. No sabía si era intencional, pero todos los objetos de uso grupal eran mucho más formidables que los objetos de uso propio. Como si los estuviera promoviendo para golpear y recibir golpes entre ellos en masa. Malditos bastardos. Gutai chasqueó la lengua al pensar en las hadas. Entonces Sun Gon, uno de los miembros del clan, de pie junto a él, preguntó. Una persona que había obtenido el puesto de guardia personal porque era su amigo y la persona de mayor confianza. Entonces, ¿dejaremos de hacer la fuerza especial? Gutai negó con la cabeza ante esas palabras. No había ninguna regla que dijera que las fuerzas especiales debían usarse solo contra demonios. Por favor, sigue preparándolos. Y. Probablemente haya alguien que conozca a Hanzho desde el primer tutorial. Encuéntralos sin importar nada y obtén algo de información. Cualquier cosa que puedas conseguir. Sun Gon de todo corazón asintió con su expresión pesada ante esas palabras. Y Gutai lanzó otra frase a ese Sun Gon. Y por favor ve allí y encuentra tantas personas con poderes psíquicos especiales. 2000 personas si buscas entonces existirían. Poderes psíquicos que eran buenos contra la invisibilidad. No, no solo la invisibilidad. Había elegido a las personas en función de lo buenos que eran contra otros humanos porque pensaba que el poder era lo más importante. Esto fue un error de cálculo. Todo, desde ese demonio hasta ese tipo llamado Hanzho. Sus oponentes no eran meros humanos y los problemas que serían difíciles de resolver con personas que pudieran blandir bien sus espadas continuarán surgiendo a partir de ahora. Para prepararse para todo tipo de situaciones, necesitaba personas con habilidades y poderes psíquicos muy diferentes. Tenía que prepararse a fondo a partir de ahora. Está bien, siempre y cuando lo haga correctamente de ahora en adelante. Había conocido a un tigre después de mirar ciervos hasta ahora. Lo que significaba que solo tenía que preparar una forma de lidiar con el tigre. ¿Desde cuando los humanos luchamos contra los tigres con las manos desnudas? Aún así, ¿no parece que será difícil dejar esta isla a este ritmo? Hanzho se encargaría de los demonios mientras otros se ocupaban de los muertos vivientes por turnos. No quería reconocerlo, pero las reglas se establecieron sin mucha conmoción gracias a Hanzho.
Las bajas ocurrirían constantemente, pero muchas personas podrían sobrevivir a este ritmo. Pero aún debo prepararme. No había necesidad de pensar en el tigre como un amigo, incluso si te está ayudando. Gutae comenzó a prepararse mientras pensaba en Hanzō, que podría estar en cualquier lugar. Wow, parece que sobrevivirán más personas de lo que pensaba. Así parece, todos miraron a Hanzō que luchaba ferozmente con el demonio en la distancia. Al principio hubo cierta resistencia cuando Hanzō dijo que monopolizaría los cristales, pero después de un tiempo quedó claro que no era una mala elección. Sí, ya es difícil para nosotros echar un vistazo a los cristales, es mejor para ese tipo lidiar con los demonios y para nosotros ascender vivos juntos. 20 días de la defensa en este momento. La cantidad de personas vivas era una gran cantidad de 1300. 600 habían muerto, pero si se hubieran enfrentado al demonio, y si los cristales se soltaran, entonces el número de personas vivas y muertas se invertiría. Pero Hanzō, que había cortado el cuello del demonio, negó con la cabeza. Ahora la pieza oculta se activará. Batalla defensiva. Realmente no encajaba con su personalidad. Pero a pesar de eso, se había centrado en la defensa mientras saltaba de un lado a otro y mataba demonios constantemente. Se las arreglaba con su mejor habilidad para ganar cristales para armarse y establecer las reglas para que no ocurrieran peleas internas. Ni siquiera había dado un paso hacia el castillo del señor demonio porque también estaba cuidando de aquellos que intentaban apuntar a su espalda. Dado que mientras la pieza oculta no se activara, no tenía sentido ir al castillo del señor demonio. Hanzō murmuró para sus adentros. No estoy seguro de que si ustedes hubieran regresado hubiera sido mejor en su lugar. Había visto y aprendido al observar aquel día Nieres, pero solo podía imitarlos y hacerlo tan bien como ellos. Pero Hanzō negó con la cabeza. Si era algo que podía resolverse con un soberano fuerte, entonces no había razón para que la humanidad se extinguiera. Había regresado para hacer cosas que Eres no podía. Mantener viva a más del 50% de las personas para el día 20. Lo logré Eres. Pero no gané esto. Ahorré aún más. Hanzō tenía una amplia sonrisa. No pudo unificarlos tan bien como Eres, pero había reducido el daño de los demonios tanto como fue posible, por lo que ahorró aún más. Y cuando esto sucedió, el hada, que no podía ver la tranquilidad de la gente, apareció y la pieza oculta se activó. Está aquí. Hola. Todos. Ya es el día 20. La gente aquí realmente se ha defendido bien. Normalmente solo hay alrededor de 500 vivos ahora. Ante estas palabras, la gente hizo expresiones llenas de orgullo mientras aún rechinaban los dientes. Ya que parecía que jodieron al hada por el hecho de que esquivaron los motivos ocultos del hada y se defendieron de una manera tan excelente. Si sigue así, entonces podremos ascender sin muchos problemas. Pero el hada sonrió mientras miraba a esas personas. ¿Pero qué hacemos? Se pone muy mal a partir de ahora. ¿Todos saben siquiera cómo salir de esta isla? Todos murmuraron ante esas palabras. ¿Cómo podían saber tal cosa? El hada se reía mientras hablaba. Es muy simple. Después de un mes, se abrirá un portal desde el cristal que ustedes habían estado defendiendo. Pueden ascender más alto a través de eso. Pero hay un problema muy leve. Ese cristal tiene un límite. Solo 500 personas pueden salir a través de ese cristal. ¿Qué se puede hacer? Demasiados sobrevivieron. Por lo general, ni siquiera necesito salir. Ya que las ocasiones en las que sobreviven más de 500 personas no ocurren a menudo.
Las expresiones de todos comenzaron a ganar ventaja. Los sobrevivientes actuales fueron 1300. Y si defienden con ese espíritu, al menos 1000 podrían vivir. Sin embargo, la cantidad que podía salir era de 500. Pero luego el hada sonrió mientras observaba a estas personas. No te preocupes demasiado. Hay un lugar con un cristal mucho más grande. Hay más que suficiente para que todos ustedes escapen en ese lugar. ¿Dónde es eso? Cuando alguien preguntó, el hada sonrió mientras señalaba el castillo del señor demonio que se podía ver desde lejos. Por allí. Normalmente no funciona, pero, lo pondré en marcha ahora. Jejejeje. Ante esas palabras, un gran ruido comenzó a resonar desde un lugar dentro del castillo del señor demonio y todos los que lo escucharon rechinaron los dientes. Y al mismo tiempo la gente empezó a dividirse. Yansoo también tenía una expresión fría. Iniciamos. En realidad, este fue más un evento sorpresa si lo mirabas de otra manera. Fue una pieza oculta que no sucedió a menos que se haya cumplido el requisito de más del 50% de vida para el día 20. Dado que si estuviera por debajo de eso, los números se reducirían a menos de 500 mientras se defiende. Eres habría ido al castillo del señor demonio porque quería. Eres no sabía que saldría cuando fue allí en ese entonces. No sabía lo que ganaría, pero era obvio que morirían más personas que si estuvieran defendiendo. En una situación en la que Eres quería que vivieran tantas personas combinando sus fuerzas, no había ninguna razón para que se fuera. Pero solo había una razón que hizo que Eres se dirigiera hacia el castillo del señor demonio en tal situación. Todo se debió a esta maldita pieza oculta. Eres se había defendido demasiado bien. Irónicamente, demasiadas personas habían sobrevivido. Mientras que otros equipos ni siquiera pudieron mantener con vida a 200 de 2000 en promedio, Eres había mantenido vivas a más de 1000 personas antes de que llegara el día 20. Fue el resultado de rechazar firmemente los mini cristales y combinar las fuerzas de las personas. En realidad, no fue solo Eres quien activó esta pieza oculta. Hubo algunas veces en que las personas que habían adquirido rasgos y habilidades increíbles lucharon bien contra los demonios y unieron a la fuerza a las personas restantes para mantener vivas a más de 1000 personas. Y las personas que estaban frente a la pieza oculta tuvieron que tomar una decisión. Para dirigirse hacia el castillo del señor demonio a pesar de los peligros. O defender y proteger, y tener una gran batalla real para elegir al final los 500. Y después de recopilar toda la información de la brigada final, no conocía a nadie que hubiera elegido la primera opción además de Eres. Era obvio, ya que al menos 500 podrían sobrevivir aunque no fueran. Y si las 500 personas que podrían vivir dicen que no irán, las personas restantes no podrán ir de todos modos. Ya que no tendrán suficiente poder. No vamos. Es mejor concentrarse en defender. Tampoco tenemos una razón para ir. En lugar de que todos mueran yendo, salvemos a 500. Las fuerzas se dividieron y agruparon con los señores de los clanes como el centro. Él se había llevado a estas personas. Ansoo comenzó a admirar a Eres. Y pensé que nunca sería capaz de llegar a ser como Eres en su vida. Ansoo caminó hacia adelante mientras calentaba su cuerpo. Reencarnado, capítulo 33. Isla Central 6. Vamos a ver. Taejin, uno de los señores, murmuró interiormente. No sabía si el castillo del señor demonio era peligroso o no. Pero solo necesitaba decidir entre los dos.
entre si los miembros de su clan podrían incluirse dentro de los 500 que subirían o no. Si eso era posible, entonces no había ninguna razón para que él fuera al castillo del señor demonio. Necesito hacer un poco de control de tráfico. Hablemos. Había un lugar donde habían reunido a uno de los miembros de su clan para una comunicación rápida en tiempos de emergencia. Y podrían hablar a través de estas personas y expresar sus opiniones. Fue creado para una emergencia, y si esta situación no era una emergencia, ¿qué era esto entonces? Y sus decisiones habían llegado a un consenso a través de las personas que expresaron las opiniones del Señor por ellos. Primero, no peleamos entre nosotros. Cuando ascendamos subiremos luego de hacer una alianza entre los clanes. Si luchan con otros clanes para poder llevarse a todos sus miembros con ellos, todos morirán. Si eso sucediera, incluso 300 de 500 sería demasiado. La mejor opción era que los 12 clanes llenaran los 500 lugares uno por uno para ascender. Si eso sucediera, al menos podrían llevar a 40 o 50 personas con ellos. No les gustó el hecho de que los 12 clanes ascendieron vivos con proporciones similares, pero aún así fue una ganancia. Se habían fortalecido rápidamente al atravesar la mazmorra subterránea y estaban armados con artefactos. No sabían la situación en las otras islas, pero si tomaban 40 o 50 miembros de élite como ellos, aún podrían utilizarlos con ventaja arriba. Esto está resuelto por ahora. Una vez que se alcanza un consenso, se establece una respuesta. Defensa. Si defendieron aquí, entonces no hubo tales sucesos en los que los señores de los clanes y sus miembros de élite no pudieran ascender. Dado que el problema entre los clanes se había resuelto, el problema ahora eran los que no pertenecían al clan. Hay bastantes personas que no pertenecen al clan. Era mejor cuantas más personas tuvieras para la defensa, pero la historia cambia una vez que las personas que podrían vivir se establecieron en 500. La población total actual era de 1300. Alrededor de 600 miembros del clan y 700 miembros del no clan. Los que no pertenecían al clan se sintieron incómodos al unirse a los clanes después de ver la extraña escena en la que las personas, que estaban en malos términos, incluso hasta el punto de intentar matarse entre sí, se reconciliaron de forma antinatural y forzada a través de los símbolos de los miembros del clan. Ellos garantizarían su seguridad, pero era obvio que la gente lo evitaría si ven que su libre albedrío es controlado de esa manera. Y más aún si había una existencia por encima de ellos llamada el Señor, a quien tenían que escuchar aunque fueran a ordenarles el suicidio. Podrían haber entrado si la situación fuera peligrosa, pero el hecho de que la defensa progresó sin problemas también contribuyó a mantener la proporción de miembros y no miembros del clan. Pero había demasiados miembros del clan actualmente como para dejarlos morir. Si solo quedan 600 miembros del clan, las bajas aumentarían a un ritmo sorprendente. Así que tuvieron que impedir que se fueran. Pero no necesitaban detenerlos. Nuestro clan elige defender. Nosotros también. Cada clan comenzó a gritar su elección en defensa desde todas partes. Y luego todos los que no pertenecían al clan murmuraron. No hay forma de que puedan irse. Taejin se rió por dentro. Los débiles siempre tenían sus opciones limitadas. Y ahora esas personas tenían que esperar sus elecciones. Perra. Sanctare, una de las personas que estaban en un sindicato que no pertenecía al clan, rechinó los dientes. Maldita sea, debería haber entrado en un clan cuando las cosas eran normales. Pero no pudo entrar por la inquietud después de ver a los miembros del clan que habían recibido el símbolo.
No se había unido a un clan porque pensó que podría ascender sin muchos problemas si se defendían así, pero que sucediera un evento tan inesperado. Bueno. Incluso si entrara, me podrían haber cortado. 500 era ese número bajo. Pero en tal caso, algo malo sucedería. No había forma de que dejaran un lugar para que ascendieran los que no pertenecían al clan. Ya que estarán demasiado ocupados tratando de llevarse a toda su gente. Parecía que los otros miembros del clan que se dieron cuenta rápidamente ya se habían dado cuenta de esto mientras murmuraban. Tenían 3 caminos entre los que podían elegir en ese caso. Excluye a los miembros del clan y dirígete hacia el castillo del señor demonio con los que no pertenecen al clan. Forma una alianza entre los que no pertenecen al clan y lucha contra el clan por el puesto de los 500. Y elección final. Quédese con los clanes para luchar y, con suerte, espere el lugar vacío que se les presente. Maldita sea. Sanctae negó con la cabeza. En realidad, las 2 opciones anteriores eran básicamente imposibles. Los aventureros que no pertenecían al clan habían sido destrozados durante mucho tiempo por los clanes. Las 2 opciones anteriores solo eran posibles cuando forman una alianza y se ponen de acuerdo para crear una composición de clan contra no clan. Pero si solo tuvieran la opción de elegir entre los 2 anteriores, habrían reunido su fuerza de alguna manera. Ya que no podían simplemente sentarse y morir. El hecho deplorable era que aún existía la esperanza. La tercera opción es el problema. Si continúan defendiéndose, el número de miembros del clan disminuirá. Pero esos muchachos probablemente quieran llenar 500 por completo para ascender. Ya que era mejor cuanto más tuvieras si pensabas en el lugar de arriba. Lo que significaba que habría espacio donde los que no pertenecían al clan podrían entrar. Una probabilidad mucho mayor que las 2 primeras, que tenían la posibilidad de una masacre completa. Maldita sea, realmente no puedo hacer nada entonces. Si esto sucediera, mientras no pensaran en pelear con todos los que no pertenecen al clan, solo podrían ponerse del lado bueno de las uniones del clan. Podría ser apenas posible si las 700 personas restantes reunieran sus fuerzas, pero si se dividieran así, entonces no tendrían otra opción. Joder, mientras nos agrupemos, entonces podríamos ser capaces de hacer algo. En realidad, el punto principal de este juego era muy simple. Si dividen su poder, ambos bandos mueren. Así que todos tenían que elegir un lado. O para defender o para atacar. Pero si un lado defiende fuertemente, el otro lado solo podría seguir obedientemente a menos que estuvieran decididos a tener una batalla real. Así que no había forma de que los poderes ajenos al clan ganaran. Dado que las uniones de clanes estaban unificadas en pensamiento, mientras que los aventureros de poderes ajenos al clan estaban divididos por todas partes. E incluso si enfatizaran que era más beneficioso para las uniones de clanes, solo podrían ser empujados mientras se aferraban a un tenue hilo de esperanza. Sanctae gritó en voz alta después de reflexionar. Esto no puede seguir así. ¡Ey! ¿No hay nadie que vaya conmigo? Maldita sea. ¿Sabes lo que pasará si te quedas aquí? Algunos miembros que no pertenecían al clan se estremecieron ante estas palabras, pero nadie se había ido por su cuenta. Maldita sea, pero mientras los señores del clan miraban a Sanctae con burla, una persona salió de la multitud y se acercó a Sanctae. Y Sanctae frunció el ceño al ver esto. Ya que una persona que estaba totalmente fuera de las expectativas se había ido. ¿Por qué están todos tan sorprendidos? Ansoo, que había salido a los ojos de la gente, se encogió de hombros mientras los miraba.
Si te quedas aquí, definitivamente serás parte de los 500. Hanzhou se rió de las palabras de Sang Tae mientras hablaba. Bien, siempre hay circunstancias personales. Voy a ir al castillo del señor demonio. Y luego uno de los que no pertenecen al clan gritó con esperanza. Todo el mundo lo sabía. Ese Hanzhou tenía un extraño poder psíquico. Quizás, eligió ir al castillo del señor demonio porque sabe algo. Si te seguimos, ¿será seguro? La razón por la que sus tobillos quedaron atrapados fue porque ni siquiera podían imaginar lo peligroso que sería el camino hacia el castillo del señor demonio. Dado que si había una confirmación de tal cosa, no había razón para quedarse por aquí. Hanzhou se encogió de hombros ante esas palabras. No sé. La misma cantidad de 500 podría sobrevivir si vamos allí, o tal vez incluso menos. Sobrevivirán más si todos combinan sus fuerzas para dirigirse hacia el castillo del señor demonio. Ni siquiera sabía esto. Ya que hay demasiados factores. Pero él sabía una cosa con certeza. Si se quedan aquí, no podrán sobrevivir más de 500. Si 600 sobrevivieran al final, morirían pacíficamente los 100 restantes. Por supuesto, inevitablemente habrá una colisión y los demás que no sean parte de los 500 morirán. Por otro lado, Eres había logrado ascender con 600 personas de 1000 después de elegir ir al castillo del señor demonio. Hanzhou se rió al ver las miradas abatidas de la gente mientras hablaba. Pero si no eres parte de un clan, es mejor que te vayas. Si te quedas aquí, los que corren el riesgo eres tú, entonces, ¿por qué intentarías quedarte aquí? Incluso si morían de la misma manera, al final era un problema de proporción. Incluso si muere la misma cantidad de personas en el camino que si se defendieran, una vez que llegan allí, pueden ascender juntos. Pero, por otro lado, si se quedaran y defendieran y sucedieran a los miembros del clan que no son elegidos por los miembros del clan, todos morirían. Ante esas palabras, las expresiones de todos los que habían estado reflexionando sobre esto se volvieron feroces a medida que los murmullos se hacían más fuertes. Voy. Tae cuestionó las palabras de Yunwo que pronunció después de escuchar la historia. El Yunwo que conocía era un creyente de la seguridad primero. Pero entonces estaba arriesgándose en una apuesta tan peligrosa. ¿En serio? Yunwo sonrió mientras hablaba. Hay algo que había descubierto sobre él por separado. Hubo una vez un movimiento que recopiló información sobre Hanzhou. Y cuando ocurrieron tales movimientos, Yunwo también sintió curiosidad. No, esta no era solo la pregunta de Yunwo. Todos tenían curiosidad acerca de ese tipo que peleaba allí. Ya que era más raro no sentir curiosidad por ese tipo que era tan llamativo. Y así se juntaban los rumores de rumores y las opiniones de opiniones. Comenzó con las personas que habían estado con Hanzhou desde la primera área de tutoría y llegó hasta las personas que habían visto a Hanzhou hasta ahora, donde la inteligencia se agrupó y se organizó. Y la conclusión a la que se llegó es que se puede confiar en él. Sorprendentemente dijeron que fue fuerte desde el principio. Había muchas formas de aprovecharse de los demás al principio. Podía matar gente para sacar runas. O podría cazar y robar todas las runas, suprimiendo a otros con su fuerza. Pero él no era así. No, en realidad fue extremadamente minucioso en la distribución. Había comido cosas hasta el punto de estar cerca de la monopolización, pero según escucharon, solo peleaba en lugares peligrosos. Lo cual era lo mismo si lo mirabas luchando contra los demonios en este momento. Y me gusta el hecho de que no se deja llevar por emociones inútiles. Una de las cosas que más odiaba eran las personas que querían dejarse llevar.
Pero como escucharon, si no podían pagar por su propio valor, entonces él no se preocupaba por ellos. Por supuesto que no pudieron confirmar simplemente juntando rumores. Solo había un hecho importante. Que otros probablemente estaban pensando de la misma manera que él. Ha llegado la oportunidad. Ha pasado un tiempo desde que corrió el rumor de que él era bastante confiable. Ya que lo demostró con sus acciones más que con sus palabras. No se descuidó en cazar a los no muertos mientras derribaba a los demonios. Y por eso valía la pena tenerlo como centro. Y tuvieron que agruparse para romper el juego donde los clanes eran el centro. Si continúan con la situación actual, los clanes no tendrán que correr ningún riesgo, mientras que ellos tuvieron que asumir todo el riesgo. Los aventureros que no pertenecen al clan morirían en montones incluso si eligieran defenderse. Y los que no pudieran entrar en los clanes serían expulsados al final. Yunwo gritó en voz alta mientras caminaba hacia Hanzho. Te sigo. Y luego Yunwo empujó discretamente a Tae. Hey. Tú también me sigues mientras gritas en voz alta. Tae se rió entre dientes mientras gritaba. Yo también voy. Malditos bastardos del clan. No tienes que ir tan lejos. ¿Por qué la boca de esta chica está tan sucia? Bueno, pase lo que pase, cuando los dos salieron directamente mientras gritaban, se escucharon murmullos de todos lados y luego se escucharon maldiciones. Oye perras, que te manden es molesto. Yo también voy. Mierda. No hay forma de que el hada lo haya configurado para que solo uno de ataque o defensa sea fácil. No salían porque estuvieran enojados. Ya que era un juicio importante donde sus vidas estaban en juego. Pero si continuaron así, la situación fluirá de la manera que los clanes querían después de que se balancearan de un lado a otro bajo el dominio del clan. Estaban seguros de que esto era más peligroso que ir al castillo del señor demonio. Esta locura, no puedes moverte. No es un juego de niños, ¿por qué te moverías ante tales provocaciones? Mientras que un miembro del clan se puso nervioso y trató de detenerlos después de ver a todos moverse y murmurar, algo voló sin piedad y se incrustó en el cielo. Boom. Urk. ¿Por qué los bloqueas cuando dicen que se irán solos? Déjalos en paz. Hanzho sonrió mientras hablaba. Los señores del clan se volvieron sombríos cuando vieron la gigantesca guadaña de cadena que había volado desde Hanzho y aterrizó frente al pie de los miembros del clan. Era un arma que Hanzho trajo un día mientras luchaba contra los demonios. Ellos sabían lo que era esto. Ya que estaba en el catálogo. Juicio de declados que costó 60 cristales. Un armamento que ni siquiera podría compararse con tambor de lempa que cuesta 15. Desde el principio, las hadas probablemente no esperaban que saldría alguien que compraría tal cosa. Ya que probablemente no pensaron que podría haber un tipo que pudiera monopolizar a todos los demonios que salieran. Ustedes, chicos, deberían pensarlo de nuevo. Ya que los pensamientos de un hombre pueden cambiar. Gutae apretó los dientes mientras miraba a Hanzho, quien les estaba hablando mientras recuperaba las cadenas. Maldita sea, él es el problema otra vez. Lo que hizo que tanta gente se moviera no fueron las palabras que Hanzho había dicho. El punto central eran las acciones y el poder que aplastaban a los demonios que Hanzho había mostrado mientras defendía. Él podría haber estado menos molesto si lucharon por formar una unión que no fuera miembro del clan, pero el hecho de que esto hubiera sucedido porque un tipo que no hacía nada y solo cazaba salió y dijo algunas palabras lo molestó aún más. Porque el esfuerzo que hicieron para reunir a la gente y tener una lucha de poder se sentía como si se estuviera burlando de ellos. Maldito bastardo.
Gutae estaba preocupado mientras miraba a los 200 miembros del clan que corrían detrás de Hanzō y aumentaban rápidamente. ¿Necesito sacar las fuerzas especiales? Gutae reflexionó si debería cerrar esta situación a la fuerza con la pieza oculta que había preparado por un momento, pero en su lugar negó con la cabeza. Si chocaran en esta situación, sería una batalla real. Seguiré tus órdenes por ahora. Gutae comenzó a conversar rápidamente con los otros señores del clan reencarnado, capítulo 34. Castillo del Señor Demonio. Bien. Prácticamente se convirtió en esto. Hanzō murmuró mientras miraba la escena frente a sus ojos. 600 de la unión de clanes y 700 de la unión de los que no tenían clan. ¿Cómo se quedaría atrás la unión del clan si todos los que no pertenecen al clan deciden ir al castillo del señor demonio? El resultado ya estaba definido. Al menos debería hacer lo que necesito antes de irme. No podía dejar un solo margen de error. Tan pronto como Hanzō tomó su decisión, comenzó a aflojar el juicio de Decrados y lo giró salvajemente. Chark. Juicio de Decrados. El hecho de que su cadena pudiera estirarse hasta unos pocos cientos de metros, el hecho de que la cadena no se rompería incluso si un demonio la jalara, así como la forma de la guadaña eran muy atractivos, pero el verdadero valor estaba en sus habilidades. Las habilidades que poseía eran dos. Uno estaba en la cadena y el otro estaba en la guadaña unida al final de la cadena. La habilidad que estaba en la guadaña era juicio. Absorbió el maná del usuario y luego le dio poderosas capacidades de destrucción y explosión a la guadaña. Era una habilidad que era simple, pero extremadamente formidable y fiel a su objetivo como ama. Era mejor que las habilidades heladas o las habilidades con llamas explosivas que eran inútilmente extravagantes. Y la habilidad en la cadena era supresión. Esta no era una habilidad que se activaba gastando el maná del usuario. En realidad, se activó al absorber el maná del enemigo y el que quedó atado por él perdería constantemente maná y sería maldecido con supresión que redujo todas sus estadísticas. Un artefacto formidable que era digno de 60 cristales. En realidad, había algunos artefactos que Hanzō podía comprar con 60 cristales, pero Hanzō había elegido la guadaña de cadena. Las guadañas de cadena eran muy difíciles de usar. Y en este mundo, si los costos fueran los mismos, entonces habría tanto ventajas como debilidades entre sí. Las armas difíciles a menudo tenían altas especificaciones y tenían costos similares. Esto fue lo mismo para el juicio de Decrados. Las dos habilidades de juicio de Decrados eran simples pero mucho más fuertes y eficientes que otros artefactos. Los tipos de armas no son importantes. Hanzō no tuvo mucha suerte en términos de artefactos. Ni siquiera podía imaginar obtener un artefacto increíble y usarlo constantemente como Kamptare, así que usó todo lo que pudo conseguir o tenía buenas opciones. Y la guadaña de cadena estaba incluida en esos. La guadaña de cadena, que tenía una mayor probabilidad de tener habilidades más fuertes en comparación con otras armas, era muy atractiva para Hanzō, que en realidad no tenía sus rasgos y habilidades configurados correctamente y, por eso, la usaría durante mucho tiempo. Se había acostumbrado a mantener ese estilo de batalla durante más de 50 años para poder usar la mayoría de las armas correctamente. Lo que significaba que usarlo no era un problema. Solo las opciones eran importantes. Hanzō, que había aflojado las cadenas, usó la fuerza centrípeta para lanzar agresivamente el extremo de la guadaña de la cadena hacia una dirección después de que la cadena se había alargado bastante. ¡Oh!
El extremo de la guadaña de cadena voló hacia el cristal en la parte superior del castillo a una velocidad extrema. La habilidad que estaba en la guadaña de cadena, juicio, se activó mientras drenaba el maná de Hanzó. ¡Boom! El cristal se rompió porque no pudo resistir el poder de la habilidad con la guadaña de cadena y las personas que habían visto esto gritaron en estado de shock. ¡Qué mierda! ¿Qué estás haciendo? Hanzó sonrió ante esas palabras. ¿Cuál es el problema? Es que vamos a avanzar. Si dejamos un agujero para escapar, todos moriremos. Algunas personas hicieron expresiones de culpabilidad ante esas palabras. Estas personas tenían pensamientos de regresar al castillo si avanzaban y las cosas realmente no salían bien. Y esta tendencia era bastante fuerte en algunos de los señores de los clanes de las uniones de clanes. Pero solo por un momento. Un miembro del clan que había sido enviado abajo regresó mientras hablaba. Las mazmorras están cerradas. Tisk. Parecía que la mazmorra se cerró junto con la aparición del hada. Lo que significaba que irse era de hecho la mejor opción. Ya que simplemente se amontonarán si se quedan aquí. Cururú. Cuando el cristal explotó, la isla comenzó a temblar de manera brusca. Y entonces la voz del hada resonó en el aire. Veamos. Hay 13 días y 10 horas hasta que la isla caiga. Jejeje. Doy mis alabanzas por acciones tan valientes. Sé fuerte hasta entonces. Todos hicieron una expresión complicada ante esas palabras, pero luego negaron con la cabeza mientras se dirigían hacia el castillo del señor demonio. El camino que se dirigía hacia el castillo del señor demonio estaba estructurado de manera muy diferente a las que había hasta ahora. A diferencia de la situación durante la defensa, donde los miembros del clan y los que no pertenecen al clan se mezclaron con los 12 clanes como centro, ahora se dividió entre uniones de clanes y aventureros que no pertenecen al clan. Era algo de lo que se habían dado cuenta dolorosamente por lo que habían estado haciendo hasta ahora. Que los sindicatos de clanes pueden despistarlos en cualquier momento. Y necesitaban agruparse para evitar eso. Por supuesto, los pensamientos de todos no podían ser los mismos, por lo que hubo algunas personas que entraron en las uniones de clanes que los captaron a los ojos, pero todavía había unas 500 personas agrupadas por separado. ¿Así que viniste a mí por eso? Yunuo y Tae asintieron ante esas palabras. Sí, solo te estamos siguiendo mientras creemos en ti. Hanzó abrió la boca después de mirar a Yunuo por un rato después de esas palabras. No hay mucho que pueda hacer por ti. Yunuo se rió entre dientes mientras hablaba. No te preocupes. No te estoy pidiendo que te ocupes de todas nuestras vidas. Solo quédate bien en esa posición. No anhelaba cuidados. Estaba contento si Hanzó actuaba como la bandera que todos podían ver y seguir. Ya que los habían empujado porque no tenían esa bandera. No hay una sola persona que no intente mejorar su futuro en tiempos de peligro en un mundo tan maldito como este. Y por eso, lo más importante era tener la fuerza suficiente para salvarse. Ya que no sabían lo que sucedería durante los tiempos de crisis, sin importar cuán buena personalidad tuvieran durante los tiempos normales. Y por eso, Hanzó era más que suficiente. Y bueno, incluso si solo lo seguimos, los enemigos alrededor casi son aplastados. Tae chasqueó la lengua mientras miraba a Yunuo mientras él pensaba en esto y aquello. Parece que se ha enamorado. Hanzó negó con la cabeza mientras miraba a estos dos. Aunque parecían estar bien agrupados, y aunque solo lo estaban siguiendo, los pensamientos de un humano son algo que cambia muy rápidamente en tiempos de crisis. Hacia un lado más seguro.
pero Hanzō simplemente se encogió de hombros mientras avanzaba. Solo necesito hacer lo que se supone que debo hacer. Los 3 portales por los que necesitaban pasar para llegar al castillo del señor demonio. Puerta de huesos, puerta de carne y puerta de sangre. Hanzō aceleró sus pasos hacia la primera entrada en la distancia, la puerta de los huesos. Chararac. La cadena, que tenía unos cientos de metros de largo, cortaba el aire sin descanso. No era solo la punta de la guadaña la que podía usarse como arma. La guadaña pulverizó a los enemigos como debería hacerlo y la cadena se enrollaba alrededor sin descanso. Una vez que la cadena suprimió al enemigo lo suficiente, Hanzō agitó el borde de su mano derecha para controlar la guadaña y cargó con una espada y apuñaló al enemigo que estaba entrelazado por las cadenas. Kuwalan. Uno de los demonios, que había sido apuñalado por el arma de Hanzō, gritó. Hanzō no solo tenía un arma. Había 7 dagas alrededor de los muslos de Hanzō y también había un podao y una gran espada de tamaño mediano en su cintura. No hubo limitaciones para llevar tantas armas debido a la mayor fuerza. El problema era si podía utilizar todas estas armas o no. De la daga roja del Enoperón, que Hanzō había apuñalado al demonio enemigo, hizo un corte limpio del cual hizo derramar mucha sangre. Kaduk. Hanzō no descansó allí ya que comenzó a herir al demonio en todo el cuerpo con sus dagas. El juicio de Decrados no se usó correctamente solo porque uno usó juicio. Más bien, el verdadero valor del arma brilló cuando también pudo usar su presión de manera efectiva. Y la cadena de guadaña volaban inquietamente alrededor de Hanzō. Pero, por supuesto, no estaba bien incluso si él era Hanzō. Demonio de la armadura de placas del infierno de Thorn. Cuando recibió el ataque del enemigo, una extraña maldición hirió el cuerpo de quien los había atacado. Hanzō aguantaba con sus resistencias y el anillo de Nurmea, pero la sangre fluía de su cuerpo mientras las heridas ocurrían una por una. Pero si uno dudara por tales cosas, recibiría un daño aún mayor. Kuduk. Kuduk. Hanzō ignoró las heridas leves mientras cancelaba la maldición que se activó cuando apuñaló el corazón del demonio con el anillo de Nurmea, tomó las runas y el cristal que había caído de su cuerpo y luego voló a otro lugar mientras ataba su entorno con la cadena y la pisó. Dado que no había mucho tiempo para el ocio en la situación actual. ¡Waak! Maldita sea. Es un mago. Mátalo primero. ¡Ah! Se escuchaban gritos interminables por todas partes. Una gran cantidad de muertos vivientes y demonios que ni siquiera podían compararse con los de antes. Realmente no estaban dando grandes cantidades de bajas a la gente. Ya que los demonios venían en parejas cuando cargaban y ya que ambos estaban atados por la cadena de Hanzō. E incluso ahora, uno acababa de morir a manos de Hanzō y el otro estaba luchando fervientemente contra Hanzō y su guadaña de cadena. Lo que les había causado más daño eran los magos. Mago esquelético. Era una mafia débil en los juegos pero la realidad era cruel. Cada vez que las habilidades explotaban de sus manos, a pesar de que solo era veneno, escarcha y fuego para un total de 3 elementos, congelaba a las personas hasta los huesos y quemaba sus pieles. Y el hecho de que fuera de largo alcance y tuviera un movimiento AOE los molestó más. La guadaña de cadena de Hanzō los convertía en polvo cada vez que tenía tiempo para hacerlo, pero hubo muchos casos en los que la gente gritaba aquí y allá después de ser golpeados por las habilidades. Y los señores de los clanes miraban a su alrededor con expresiones frías. Era importante mantener su fuerza de batalla antes, pero ahora era aún más importante. Ya que podrían llevar toda su fuerza de batalla mantenida junto con ellos. En la guerra defensiva,
donde las áreas de defensa se fijaban entre sí, sus mejoras y los daños que recibían eran muy similares. Pero en una situación como esta en la que avanzaban, era mucho más diferente. Dado que no importa cuán justas establezcas las reglas, las acciones de uno cambiaron mucho la cantidad de daño que recibieron. Pero sin importar lo que hiciera Guptae, seguía siendo el líder de un grupo. Tenía el deber de mantener con vida a tantos miembros del clan como fuera posible. ¿Era tan malo ser codicioso? Al menos podríamos ajustar la velocidad a la que avanzamos si el cristal no fuera destruido. Maldición, no importa cuánto de la fuerza de batalla quisiera salvar, había un límite. La vibración que resonaba por toda la isla se hacía más grande. El hada les había dicho que quedaban más de 10 días, pero nadie sabía si esos 10 días serían suficientes para llegar al castillo del señor demonio. Jugar al pollo es solo cuando puedes. ¿Qué tipo de significado tendría jugar al pollo en una situación en la que serías masacrado de todos modos si te escondieras en la parte de atrás? Los señores de los clanes solo podían avanzar mientras tomaban en cuenta el peligro. De todos modos, ¿están saliendo los demonios en dificultades similares? Guptae miró fríamente al demonio que Hanzho estaba matando. Le preocupaba que un demonio más fuerte pudiera salir cuando llegaran al castillo del señor demonio. Pero parecía que estos estaban al mismo nivel que los de las defensas. Y en ese momento vino un ruido del suelo cuando otro demonio salió de debajo. ¡Guac! Salió otro. Esquívenlo. A diferencia de la etapa defensiva donde tenían algo que proteger, esto había terminado mientras pudieras llegar allí. No había nadie que quisiera enfrentarse al fuerte demonio. Todos los que no pertenecían al clan volaron como moscas en todas direcciones. Pero algunos señores de clan se rieron mientras miraban el caos. Salió en un buen momento. Lo probaré primero, vamos. Si no se dan cuenta de sus debilidades, entonces fueron un fracaso como ser humano antes de ser un señor. Los miembros del clan del mal y Hanzho. Esas cosas locas saltaban a su alrededor y mostraban su fuerza. ¿No preparó algo para tal situación? Las 15 fuerzas especiales, que Guptae había estado salvando, salieron. Estos eran los tipos que estaban armados con runas, habilidades y artefactos de otros miembros del clan. Guerreros creados para luchar contra monstruos con sus resistencias y poder de ataque elevados. Aunque los he estado guardando para reducir las bajas, iba a salvarlos si demonios más fuertes aparecían en el camino hacia el castillo del señor demonio. Pero, ¿y si estuvieran en el mismo nivel? Si es tanto, entonces pueden cazar sin bajas. No necesitaban depender de Hanzho. Te mostraré. En cuanto a quién debería estar realmente en el centro. La cosa con la que no se sentían cómodos no era solo el poder de Hanzho. Era el hecho de que estaba actuando como el centro de los que no pertenecían al clan. Y la razón por la que podía luchar contra los demonios por adelantado era un factor importante de por qué podía hacer eso. Ya que creían que sería más seguro si seguían a Hanzho en lugar de a los clanes. Pero si podían luchar contra los demonios, entonces no tenían razón para agruparse con Hanzho como centro. Tampoco eran una preocupación para los traidores. Dado que los clanes podrían aceptarlos a todos. Bien. Es así incluso si parece incómodo. Pronto se darán cuenta. Que se volverá cada vez más peligroso y que tenían que aferrarse a un pilar confiable. Y para hacerlo, los había dejado solos con los magos. Veamos qué pasa, si los que no pertenecen al clan en los que tanto confías vienen a mí. No había razón para apresurarse. Podían avanzar lentamente, como si el agua fuera absorbida. Vamos.
Ante estas palabras, las 15 fuerzas especiales que Gukare había preparado avanzaron para cazar al demonio. Reencarnado, capítulo 35. Castillo del Señor Demonio 2. Ansoo se rió entre dientes por los movimientos que sintió detrás de él. Me preguntaba para qué se estaba preparando con tanto empeño. Ansoo asintió. Parecía que estaban bien preparados ya que emplearon el método que aprendieron de Ansoo luchando contra los demonios. Artefactos que podrían ralentizar los movimientos de los demonios en lugar de los que los dañarían fatalmente. Resistencias y mejoras para lidiar con los ataques AOE básicos de los demonios. Tenían un surtido decente. Sus movimientos y ataques no podían seguir a los de Ansoo. Pero estaban llenando los vacíos con varias habilidades y rasgos. Si haces eso, definitivamente puedes cazarlo de manera segura. El método opuesto al de Ansoo. Si Ansoo estaba tratando de atraparlo lo más rápido posible, recibiendo los golpes mientras confiaba en su resistencia y sus esquivas para reprimirlo con un ataque abrumador, entonces este método era un método de caza seguro para no recibir bajas de ningún tipo. Las 15 fuerzas especiales giraban sin cesar mientras herían al demonio. Esto fue posible porque podían resistir las habilidades del demonio hasta cierto punto. No pudieron reducir el daño como Ansoo, pero lo estaban compensando con habilidades curativas. Mientras Ansoo estaba a punto de acabar con su demonio, las fuerzas especiales también habían sacado ambos corazones de los demonios. Las expresiones de la gente se volvieron graves. Habían pensado que solo Ansoo podía matar a los demonios, pero los señores de los clanes también los estaban matando bien. Y cuando comenzaron a matar a los demonios, los otros señores del clan sacaron sus propias fuerzas especiales que habían escondido y básicamente aplastaron a los magos. Los magos eran muy amenazantes para los que no pertenecían al clan y que no tenían ni resistencia mágica, pero no fue realmente difícil para las fuerzas especiales, que tenían resistencias mágicas, así como curaciones y otras habilidades, lidiar con eso. Y lo más atractivo era su número. Ansoo era una sola persona. Ese hecho no cambió sin importar cuán fuerte fuera. Pero la suma de las fuerzas especiales de los diferentes señores de los clanes era más de 100 y estaban cazando mucho más eficientemente. Si esto sucede, ¿no es mejor simplemente unirse al lado de los clanes? Alguien murmuró. Ansoo era fuerte pero solo tenía un cuerpo. Y los que no pertenecían al clan estaban constantemente siendo heridos por los magos. Por otro lado, los sindicatos de los clanes avanzaban mientras recibían la completa protección de las fuerzas especiales. Perras, si tuvieran esas cosas, entonces también deberían habernos protegido. Mientras una persona miraba con resentimiento a las fuerzas especiales, un amigo a su lado, a quien se había acercado durante la defensa, negó con la cabeza. Esas palabras ni siquiera tienen sentido. ¿Crees que te protegerían? ¿Por qué los protegerían? Ni siquiera eran parte de los clanes. El amigo, que había estado hablando, miró el castillo del señor demonio en la distancia. Este fue el primer día. Había un largo camino por recorrer. Las cosas que no le agradaban simplemente le disgustaban, así que tenía que decidir racionalmente. Empezó a reflexionar después de establecer sus posibilidades de elección. Ya sea para permanecer en la unión de los no miembros del clan. O pasar descaradamente bajo la unión del clan. ¿No es tan malo? La razón por la que le preocupaba que lo expulsaran era que el número que podía moverse a través del cristal estaba limitado a 500. Pero por otro lado, ese problema ya no existía. No, los sindicatos de clanes en realidad les darían la bienvenida.
ya que los aventureros que recibieran sus símbolos pasarían a formar parte de sus poderes y ascenderían juntos. Bueno. Hablemos al menos de ello. Si no, me puedo quedar aquí. No era malo para ellos sin importar lo que pasara. Si se les negara, podrían simplemente seguir la espalda de Hanzó. Y si eran bienvenidos, solo necesitaban luchar bajo los clanes. Y pronto varias personas con pensamientos similares comenzaron a dirigirse hacia los clanes y Gutae sonrió para sus adentros al ver esto. Como pensaba. ¿Qué tipo de lealtad tendrían estos tipos? Eran solo saltamontes buscando áreas seguras. La única razón por la que habían pasado por debajo de Hanzó era porque parecía bastante confiable y porque sería peligroso para ellos si se quedaban atrás. Siempre que sus motivos para pasar por debajo de Hanzó estuvieran claros, la respuesta ya estaba establecida. Sí, vengan. Te acogeremos. No tomará mucho tiempo. Hasta que se quede solo. Tengo curiosidad. En cuanto hasta dónde puedes llegar solo. La gente sigue saliendo. ¿Está bien así? Yunuo murmuró mientras miraba a las 300 o más personas que se fueron. Son todos tan asombrosos. Yunuo murmuró en voz baja. Se habían separado así al día siguiente de decidir agruparse. No, si lo miras de otra manera, podría ser algo obvio. No hay muchas personas que tengan algo más importante que sus propias vidas. Especialmente en un mundo como este donde la familia, el amor y la fe eran difíciles de mantener. Hanzó se rió de las palabras de Yunuo mientras hablaba. Bien, no está tan mal. Si pelean también. Hanzó en realidad pensó que las uniones de clanes eran bastante buenas. Esos muchachos, que habían establecido una forma de luchar contra un enemigo difícil casi a la perfección en 20 días, en realidad eran dignos de elogio. Y sin importar lo que sucediera, era más fácil controlarlos si había más personas en la unión del clan que en la unión sin clan. En conclusión, esto aumentaría la cantidad de personas que vivirían e incluso la velocidad con la que avanzarían hacia el castillo del señor demonio. Pero el hecho de que se estén llevando los cristales no te molesta ni nada. Hanzó negó con la cabeza ante las palabras de Yunuo. Las cosas por las que se había estado preocupando hasta ahora eran dos cosas. Las personas que morían a manos de los demonios porque se esforzaban demasiado por poner sus manos en los cristales y las personas que habían ganado el cristal ascendían así. Pero esas cosas ya no sucederán. No había nada malo en eso porque las fuerzas especiales estaban cazando demonios de manera segura y era justo que el asesino tomara el cristal. Y Eres había salvado a 600.000 personas. Si avanzan así, significa que los señores del clan y sus miembros principales no correrán peligro. Pero, ¿por qué dejarían sus poderes reunidos aquí y ascenderían con los cristales? En realidad, si luchaban mejor comprando artefactos con el cristal, entonces era aún mejor para él. Ya que podrá llegar al castillo del señor demonio con la mejor condición corporal. Sería mucho mejor si solo hicieran las cosas hasta este punto. Tan pronto como terminaron sus palabras, Gutae caminó hacia él audazmente desde lejos. Desde que lo atrapamos, la propiedad que nos pertenece es definitiva, ¿verdad? Hanzó asintió con la cabeza. Por supuesto. La propiedad de los artículos que cayeron de la bestia o del demonio que mataste te pertenece a ti. Gutae se encogió de hombros. Bueno, sí. No se dejará engañar por cosas tan sencillas como esta. Había protegido minuciosamente los cristales para que no fueran distribuidos. Y debido a esto, si él hubiera dicho algo al respecto, entonces iba a mostrar cierta supremacía con esa razón.
Era fuerte pero, por supuesto, ganarían si ponían sus fuerzas especiales, que sumaban más de 100, frente a ellos y lo empujaban hacia atrás. Y actualmente las personas debajo de él estaban abandonando rápidamente. Pensó que una vez que lo reprimiera, las 300 personas pegadas a él caerían en montones, pero saldrían de una manera tan tranquila. Bueno. No está tan mal. No fue tan malo cuando vio al tipo que no había permitido que sus intenciones se doblegaran a actuar así. Bueno, tendremos más ventaja a medida que pase el tiempo. No había necesidad de apresurarse. Dado que la brecha seguirá creciendo. Una vez que reunió los cristales y se equipó con artefactos como el tambor del empal, la brecha claramente se ampliará. Oye. Cabrón. Ansoo se rió de Yunwo, quien estaba maldiciendo mientras miraba de Gupta en la distancia, y luego comenzó a contar la cantidad de cristales que tenía. Pero si recolecto cristales a este ritmo, incluso puedo obtener justicia de decrados. Juicio de decrados era un objeto fijo. Si tuviera que obtener juicio de decrados, para lo cual necesitaba 55 cristales, entonces podría avanzar a través del castillo del señor demonio con mucha más facilidad gracias a la sinergia de los dos. Si avanzan en términos amistosos como este, él podría incluso salvar más que Eres. Aunque parece que será difícil. Ansoo terminó sus pensamientos y luego saltó sobre los demonios así como así. Kuruduk. Ansoo agitó su guadaña ampliamente hacia las fuerzas especiales que se acercaban lentamente al demonio con el que estaba luchando. El suelo se abrió siguiendo el camino de la guadaña y por eso los miembros de la fuerza especial detuvieron sus movimientos. Ansoo sonrió a esas fuerzas especiales. Sin embargo, realmente no necesito ayudar. Sungon, uno de las fuerzas especiales, rechinó los dientes y luego habló. Pero no importa cómo lo vea, me parece muy injusto. ¿Qué hace? Sungon señaló el cadáver del demonio que estaba en el suelo. Estás atrapando 3 al mismo tiempo. Y con solo una cadena contigo. Como se habían metido debajo de los clanes, ya no podían evitar que el daño de los magos llegara a los miembros del clan. Y debido a esto, los señores dividieron sus fuerzas especiales. 60 personas estaban luchando contra los demonios con alrededor de 12 personas a uno, mientras que los 40 restantes iban a enfrentarse a los magos. Pero mientras los 60 cazaban a 5, Ansoo mató a 3 él solo. Como si ya los hubiera escupido, los ató uno por uno con las cadenas y luego los mató uno por uno. Había una diferencia en la velocidad debido al hecho de que estaban luchando con bastante seguridad para evitar lesiones en cada miembro de la fuerza especial, mientras que Ansoo cargaba como un maníaco sin preocuparse por su cuerpo. Pero aún así, eran 60 personas. Y no 60 cualquiera, estas eran las élites que se crearon combinando poderes psíquicos, habilidades y runas usando los recursos de todo el clan. Ansoo sonrió mientras hablaba. Es por eso que primero me moví a la acción cuando viniste a matarlos. Justo como antes. Maldito bastardo. Lo que había ocurrido era que había dividido a 2 de los 3 demonios, que estaban atados por la cadena, para acercarse a otros 6 a la vez. Había atado a 3, pero solo luchó contra uno a la vez, por lo que dividieron un equipo para acercarse a los otros 2 que estaban atados. Y luego este tipo simplemente soltó las cadenas que los ataron a los 2, lo que por supuesto hizo que los demonios se volvieran locos y casi causó la muerte de uno de los miembros de las fuerzas especiales. Maldito. Parecía que había muchos demonios, pero una vez que comenzaron a matarlos, no había tantos. El número de demonios que se les habían aparecido en los últimos 3 días era de unos 50.
Mientras mataron a 30, Hanzhou se había comido a 19 de ellos solo. Y debido a esto, los señores no pudieron mantener la cara. Ya que habían matado 30 con 12 personas. Y ni siquiera pudieron obtener 10 cuando lucharon durante 10 días seguidos. ¿En la nariz de quién querían pegar esto? Esto no servirá. Sun Gong retrocedió rápidamente con una expresión fría y luego caminó apresuradamente hacia su señor, Gu Tai. Un genio, es realmente un genio. Tenía una idea de eso, pero para que sus velocidades de caza tuvieran una gran diferencia. Bien, los cristales no son tan importantes. Los cristales eran bonos sin importar lo que pasara. Gu Tai suspiró después de hacer una expresión de hartazgo y luego pensó en sus motivos. Había pensado en el pasado cuando leyó el romance de los tres reinos. Ya es agotador incluso si existen tres grupos de fuerza similar. Pero aquí había 12 clanes. Era probable que el escenario se hiciera más pequeño a medida que subían más y más. Si piensan en organizar las cosas más tarde, será demasiado tarde. Veamos, si dices que tarda 10 días, entonces el tiempo restante es de 7 días. Si descartas el hecho de que tenían que enfrentarse a muertos vivientes y demonios sin detenerse a medida que avanzaban, fue un tiempo bastante largo. Pero no pasó tanto tiempo para completar sus planes. Reconozco el hecho de que eres fuerte. Reconocer. Él era realmente fuerte. Incluso más que el clan que creó con todas sus fuerzas. Y pensará que de ahora en adelante, habrá momentos en que su fuerza individual superará la fuerza de un grupo. Tengo muchas ganas de tomarlo. Pero él ya había investigado esto. Según escuchó, ya había negado las propuestas de otros clanes. Pero probablemente todos lo pincharon una vez al menos. Y que él supiera, los negó todos. Parece que hay una razón, tenía muchas cosas que mantenía ocultas. El hecho de que no ascendiera a pesar de tener cristales también era sospechoso. Bueno, gracias a eso hay una oportunidad para mí. Si yo no puedo usarlo, los demás tampoco. Eso era demasiado peligroso. Incluso si las cosas se pusieran peligrosas debido a su desaparición, podría escapar usando los cristales junto con sus miembros principales y fuerzas especiales. Aunque tenían una conexión, el nivel en el que el soberano y los de abajo, las personas con símbolos, eran muy diferentes. Un soberano no le diría a un general que no vaya a la guerra porque atesora al general. No hay necesidad de que lo haga personalmente. Terminará si hizo que alguien fuera golpeado por la espada y muriera. Aún mejor si la cuchilla se dañó. Veamos. Alguien que sería más fácil para hacerlo caer en esa trampa es Taejin. Gu Tai ordenó algo a los miembros del clan de abajo a través del mensaje mientras se levantaba y se dirigía hacia Taejin. Ese tipo llamado Yunwo todavía se queda, ¿verdad? Sí. Dile a ese tipo Yunwo de antemano. Taejin miró con frialdad a Hanzhou, que estaba parado frente a la puerta gigante hecha de huesos. Porque pensó en las palabras de otro señor del clan, Gu Tai. Hanzhou ya ha aceptado actuar junto con nuestro clan. Así que dile a las fuerzas especiales que eviten roces con él. Te digo esto porque me preocupa que estés teniendo demasiadas fricciones entre tú y él estos días a pesar de que también eres uno de mis aliados secretos. Y luego dijo que este hecho debía permanecer en secreto de los demás para evitar los ojos de los otros clanes. Este bastardo. ¿Rechazas mi oferta pero aceptas la de Gu Tai? Taejin rechinó los dientes. Por supuesto que no era tonto y no creyó de inmediato. Así que había amenazado a ese tipo Yunwo que siempre estaba con Hanzhou.
Y descubrió que, de hecho, había conversaciones positivas entre Hanzho y Guktae. No puede pasar. No puede. Guktae ya tenía la mayor cantidad de poder de los 12 clanes. Estaba comparando la altura de las bellotas, pero se creó una gran diferencia una vez que entró ese tipo. Aunque eran aliados secretos dentro de la unión del clan, ¿cómo podía simplemente ver cosas como esta cuando no sabía qué pasaría después de que subieran? Esta perra, lo había dejado solo porque estaba en una posición neutral. Hubo una gran diferencia incluso si dicen que el poder entre él y la persona aliada era el mismo. Y será una carga enorme una vez que los cristales en sus manos lleguen a las manos de Guktae. Necesito hacer algunos preparativos. Luchó todo el camino en el frente. Así que se le presentará una oportunidad si busca una. Especialmente si está cerca de esa puerta sospechosa y de aspecto peligroso. Sí, has estado bastante cómodo hasta ahora. Impropio de este maldito mundo. Taejin rechinó los dientes después de ver a Hanzho y la puerta gigante hecha de huesos en la distancia mientras procedía a ordenar algo a los miembros del clan de abajo. Si te ha gustado el contenido no olvides de darle me gusta y suscribirte para no perderte de más actualizaciones. Que tenga bonito día. Hasta la próxima.